Me conmueve leer un texto como este, los 10 mandamientos, que por miles de años, verdaderamente, se puede decir con toda seguridad, miles de años ha inspirado a los creyentes en Dios. ¿Cuán presentes han estado estos mandamientos en las mentes humanas? ¿Cuántos esfuerzos por cumplirlos? ¿Cuánto se ha escrito sobre ellos? Incluso yo recuerdo que, no es un recuerdo tan remoto, viene a la memoria siempre que somos testigos de un bautismo. Una de las promesas, dentro de las promesas bautismales, ¿cierto?, que realizan los padres y los padrinos está: pondrás las Sagradas Escrituras en sus manos y les enseñarás todo lo que es necesario para la vida de fe, la oración del Señor, el Padre Nuestro, el credo apostólico, los 10 mandamientos. Miren lo importante que han sido. Porque las promesas bautismales no son cosa de nosotros, Yo verdaderamente no sé cuándo fue la primera vez que se empleó esa fórmula, y yo creo que nadie sabe, es remoto, podremos llegar a fechas aproximadas, pero se fijan la importancia de los 10 mandamientos en la historia de la fe, para bien, pero también para algo no tan bien, porque muchos han contendido con ellos, no los aceptan. Pues sí, para algunos los mandamientos de Dios son un problema, son una carga, como una cárcel. ¿Qué manera de coartar la libertad humana? No hagas esto, no cometas esto otro, no digas, no. Otros creen haber resuelto el problema. Afortunadamente, estas normas pertenecen a un pasado que ya no existe y no tenemos que cumplirlas, dicen. Y muchos hoy creen que fuera de esta cárcel de Dios está la libertad y la vida plena. ¿Para qué me sirve la religión?, piensan. Simplemente hay que ser buenas personas. Yo me pregunto si existe tal cárcel y si los mandamientos de Dios son realmente cosa del pasado. Yo me hago esas preguntas. No sé qué cree cada uno de ustedes. Y pienso que verdaderamente lo que se ve hoy en día es que el ser humano actual está cansado de la autoridad. No quiere límites. Si puede ignorar las leyes, lo hace, incluida la ley de Dios. Hasta los mismos cristianos solemos hacerlo, con querer o sin querer. Pero lo peor de todo es cuando estos pensamientos, cuando estas ideas son reforzadas desde un lugar como este, desde un púlpito. La ley de Dios no es para nosotros, es para los judíos. A lo más son meros consejos para una vida feliz, para vivir en paz. Hoy lo único que importa es el Evangelio. Puro amor y paz. Amor y paz. A veces también uno se encuentra con algunos que creen que los mandamientos son obras a través de las cuales alcanzamos mérito delante de Dios y que por cumplirlas nos ganamos su favor. ¿Qué creen ustedes? ¿Es realmente así? ¿Cómo es en tu vida? ¿Cómo ves los 10 mandamientos? ¿Son cosa del pasado? ¿O están vigentes? ¿Por qué?
Ciertamente la Escritura enseña que la ley sola produce muerte. Pues, ¿qué hace la ley? La ley condena. Y ante la ley de Dios ya estamos condenados porque no es posible cumplirla por nuestras propias fuerzas. Somos débiles muchas veces, inconstantes, nos desdecimos, nos contradecimos, etc. Y vivir caminando hacia una meta incierta, pero que además sabemos que hay más posibilidades de perder que de ganar, no hace sino surgir en nosotros una serie de estados negativos y peligrosos. Miedo, desesperación, desesperanza, tristeza. Y todo esto carga y sobrecarga al ser humano, haciéndole perder el gozo, la seguridad, la esperanza, a desorientarse y vivir de un lado a otro desorientado, sin saber qué hacer. Esto es precisamente lo que pasaba en tiempos de Jesús, a lo cual se opuso tenazmente. Jesús no es un legalista ni un fanático de las leyes, tampoco es militante del partido del orden. No porque él sea un desenfrenado o un anarquista, un rebelde. No lo era, aunque muchos pretendan ver en él a uno así. No era un vividor tampoco. Jesús se oponía más bien porque el supuesto orden era opresor y funcionaba en beneficio de unos pocos a costa del mal de muchos. Entonces la ley era un fin en sí mismo, no se observaba con el propósito por el cual fue dada. Este se había olvidado o descuidado, su propósito y su espíritu. Y es contra esto que Jesús se enfrenta y lo dice una y otra vez de diversas maneras, debatiendo, discurseando, aconsejando pastoralmente. Hagan lo que les enseñan, pero no sigan el ejemplo de sus maestros hipócritas. No he venido a cambiar la ley, no he venido a cambiar una jota ni una tilde, sino a cumplirla. No he venido a condenar al mundo. A ti que dices haber cumplido la ley desde pequeño, una cosa te digo, que una cosa te falta. Anda, sirve a los demás, despójate de tu egoísmo y sígueme. Todo eso dice Jesús. Hoy también para muchos las leyes, incluida la ley de Dios, son un fin en sí mismo. Y las observan lejos del propósito que éstas persiguen. Muchos usan la ley de Dios para juzgar, para condenar, para someter, para manipular a los demás, para oprimir. Jesús, como ayer, hoy también se opone a esto y quiere que recordemos su propósito. Este es el propósito. Yo, tu Dios, que te saqué de la esclavitud. Comienza así. Y luego los mandamientos. En eso se afirman los mandamientos. En esa declaración de Dios, yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud. Y luego vienen los mandamientos que se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Efectivamente, los mandamientos divinos se tratan del amor, pero no de cualquier amor, no de cualquier amor. Es un amor que es liberación del mal, partiendo por mi propio mal. Es sacudir, despojarse, renunciar
a eso que nos carga y sobrecarga, que nos agobia, que nos esclaviza, que esclaviza a los demás. Y comenzar a ver con otros ojos, con los ojos de Dios, en la perspectiva de su justicia, porque somos hechos justos. ¿Ver a quién? A mí mismo, a los demás, a Dios, a los demás, a mí mismo. Esto no deja de ser un desafío y que no se puede lograr solos por nuestras propias fuerzas. Una buena noticia es que podemos pedir a Dios que nos ayude y después de ello esforzarnos por medio de la oración, del oír su palabra y luego encarnarla. Pues visto así, la ley de Dios sí es amor y paz. La ley de Dios sí es amor y paz. Pero no nuestro amor, no nuestra paz, no lo que brota del corazón humano, imperfecto, pequeño, corto, limitado y condicionado. No, es el amor de Dios, el amor infinito, incondicional. El amor que da luz y vida en abundancia. Porque, hermanos y hermanas, en los mandamientos se encuentra plenamente el Evangelio. Soy tu Dios que te libra de la esclavitud y hago misericordia a los que guardan mis mandamientos. Hago misericordia a los que creen en mí. Es el Evangelio en toda su plenitud. ¿Qué creen ustedes? ¿Es esto actual? Por supuesto, está plenamente vigente y es muy relevante. Los mandamientos de Dios son signos de su gracia y del compromiso con el prójimo. En ese sentido, son revolucionarios. ¿Cómo no lo van a hacer en un tiempo donde nadie se preocupaba por el otro, como el tiempo de Cristo? Y parece que también hoy en día, donde parece que ocurre algo similar, son absolutamente necesarios para mi vida y para el mundo actual. El joven rico cumplía los mandamientos, pero sin espíritu. Le faltaba una cosa, el espíritu de la ley. Amar sinceramente, tener misericordia. El amor y la misericordia es el gran salto de la fe. Una cosa te falta es ver y volver a ver los mandamientos para reflejarlos en mi vida. Es también ver mi vida para reflejarlos en ella. No para que Dios me acepte, sino para vivir conforme a su voluntad. En amor, esto es, en armonía, en paz y en gozo. Visto así, el amarse, el tener misericordia y compasión a la manera de Dios, no es sino abrirse a lo que está más allá. Es una cosa te falta permanente que nunca podremos cumplir por nuestras propias fuerzas, porque cuando creamos, cuando digamos esto ya todo lo hice, una cosa te falta. Sigue abriéndote a lo que está más allá. Por eso que Cristo nos diga una cosa te falta, no debe verse como una reprensión airada, como un reto o como un maltrato. Tampoco para el joven rico, sino debe verse como algo positivo, desafiante, que quiere ayudarnos a crecer. Es un recordatorio para el día a día, para no desviarnos del camino, tendencia que parece ser natural en el alma humana.
Los 10 mandamientos no son legalistas, no pretenden ser un dedo acusador ni una amenaza permanente. Los 10 mandamientos son el amor de Dios para la vida cotidiana, son un marco amplio para vivir en la fe, según la voluntad de Dios. ¿Acaso la voluntad de Dios no traerá siempre buenos frutos para nuestra vida? Libertad, paz, armonía, buena convivencia, cuidado mutuo, justicia. Queridos hermanos, queridas hermanas, creamos en esto. Los no de Dios en realidad son sí, son afirmación. Es sí a lo que da vida, no a lo que da muerte. Sí a lo que da vida plena y abundante en Él. Nunca han sido, no son, ni serán una cárcel. Por eso no les debemos tener miedo. Si tenemos fe, estamos sometidos a una autoridad, pero no cualquier autoridad, sino la única excelente, a Dios mismo, que no es como los gobernantes del mundo, no es como la autoridad humana. Las leyes humanas son opresivas, la ley de Dios no. No es camisa de fuerza, ni cárcel, ni carga, ni amenaza. La ley de Dios es libertad y es ruta de libertad permanente para un pueblo liberado, el Israel antiguo y nosotros. La ley es buena noticia, es evangelio que ha de proclamarse y vivirse. ¿De qué manera? De acuerdo a su espíritu. ¿Cómo hoy en día? Con los lentes de Cristo, en perspectiva de gracia, de misericordia y de amor. Por eso no tenemos razón para temerle. Por eso podemos obedecer con seguridad y con alegría. En tu ley me deleito, dijo el salmista. Apropiémonos de sus palabras y pidamos como Él: Señor, hazme entender tu ley para cumplirla. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.